Desde el año 400 a.C., Demócrito y Leucipo sospechaban que la materia estaba hecha de partículas elementales, las cuales formaban todas las cosas que existen. Hace 2 siglos atrás, los científicos han demostrado que efectivamente existen tales cosas, los llamados átomos. Joseph John Thomson demuestra la existencia del electrón y con el experimento de Millikan se mide la carga de este. Actualmente, se sabe que en el interior del átomo existen más partículas, protones y neutrones en el núcleo, y los electrones alrededor de este. Conductores y aislantes. Los electrones, que se mueven arbitrariamente, hacen que fenómenos biológicos, químicos y físicos se lleven a cabo. Uno de ellos es la electricidad, que consiste en un fluir de electrones que transmiten energía. No todos los materiales que conocemos pueden conducir electricidad. Algunos materiales en su estructura atómica, tienen la propiedad de tener los electrones más libres, y por eso pueden ser conductores de cargas eléctricas. A estos medios materiales se les conoce como conductores y entre ellos se encuentran todos los metales. Algunos materiales con una estructura atómica diferente, en donde los electrones se encuentren mayor ligados a sus núcleos, no pueden realizar esta transferencia de carga eléctrica. A estos materiales se les conoce como aislantes o dieléctricos. Y entre ellos están la seda, el vidrio, la madera, la porcelana y muchos otros más. Existen otros materiales distintos que les llaman semiconductores, claramente porque se encuentran en un término medio entre los aislantes y conductores. Estos materiales pueden ser el silicio o el germanio. En los últimos siglos, se han encontrado materiales que son superconductoras a altas o a bajas temperaturas. La carga. La carga, aunque no se sabe con claridad qué es, ni cómo se origina, es una propiedad intrínseca de la materia que podemos observar mediante las fuerzas de atracción y de repulsión que hay entre las partículas subatómicas. Las fuerzas entre las cargas, pueden ser de atracción o de repulsión. Cargas iguales se repelen. Y cargas distintas se atraen. Muchos fenómenos muestran claramente estas fuerzas a distancia, que se observan en los cuerpos. El simple hecho de que la existencia de una partícula influya de alguna manera en otra, hace que le demos el carácter de una cantidad que explique esto tan extraño. Al electrón se le atribuye la carga negativa, y al protón la carga positiva. Es por eso que la carga la referimos al número de electrones libres. La unidad natural de la carga eléctrica es la unidad de la cantidad de carga que tiene un electrón, pero, al ser una cantidad muy pequeña, el Sistema Internacional de Unidades define como unidad de carga eléctrica, el culombio. Una carga de un culombio equivale a 6,25 por 10 a la 18 veces la carga de un electrón. Un cuerpo tiene muchos electrones, es por esto que comúnmente se utiliza la unidad de culombio para designarle la carga a un cuerpo. Un cuerpo puede estar cargado positivamente si pierde electrones. Puede estar cargado negativamente si tiene exceso de electrones. Y también, puede estar en estado neutro si tiene el mismo número de electrones y protones. Ahora, para que un cuerpo tenga cierta carga, se debe electrizar. La electrificación. La electrificación se puede dar de 3 maneras. Por frotamiento. Esto se lleva a cabo cuando entre 2 cuerpos neutros se frotan entre sí. El ejemplo más típico es cuando con una varilla de plástico se frota en el cabello, ahí lo que ocurre es que los electrones del cabello ceden a irse a la superficie del plástico, es decir que la superficie de la varilla se carga negativamente. Por contacto. Por contacto se da cuando un cuerpo está cargado y toca a otro cuerpo que está neutral, por ejemplo y siguiendo con el caso anterior, si se acerca la varilla de plástico que está cargada negativamente a algunos trozos de papel, estos se ven atraídos y se quedan pegados a la varilla, claramente no quedan pegados permanentemente sino que después de un tiempo se desprenden. Por inducción. Y por inducción se da cuando un cuerpo está cargado y se acerca a un conductor, porque aquí lo que va a ocurrir es que las cargas del conductor se van a polarizar, es decir que las cargas positivas se van hacia un lado y las negativas hacia otro lado. Esto ocurre por ejemplo cuando acercamos la varilla que sigue cargada negativamente, hacia un péndulo en donde la bolita que cuelga es un conductor, puede ser aluminio. Por causa de que las cargas negativas de la varilla atraen a las cargas positivas del aluminio y repelen las negativas, entonces queda polarizado y el aluminio se acerca hacia la varilla. Conservación de la carga. El proceso de electrificación, en donde se intercambian electrones a través de los cuerpos se cumple una propiedad importante. Y es que siempre se va a mantener el valor inicial de la suma de las cargas de los cuerpos que estén interactuando. Por ejemplo, si dentro del mismo ejemplo de la varilla y el cabello tienen inicialmente una carga neutra. Y la suma de esas 2 cargas es 0.
Cuando se hace la electrificación por frotamiento, la varilla adquiere una carga negativa de E, y el cabello queda con una carga positiva de más E. Si sumamos estas dos cargas finales el valor se tiene que mantener, y claramente si sumamos esas dos cargas el resultado es cero. Ahora digamos que hay tres cuerpos, con diferentes cargas. El cuerpo A tiene 2 culombios, el cuerpo B tiene 4 culombios y el C tiene menos 3 culombios. La suma de las cargas del sistema es igual a 3 culombios. Luego hay una interacción entre estos cuerpos, es decir, se electrifican entre ellos y ahora, el cuerpo A tiene 1 culombio, el cuerpo B menos 4 culombios y el cuerpo C quedó con 6 culombios. Luego cuando hacemos la suma de las cargas finales del sistema, también nos da 3 culombios. Ley de Coulomb. Como ya se ha dicho antes, las cargas interactúan entre ellas por medio de fuerzas a distancias, que pueden ser de atracción o de repulsión. La ley de Coulomb define la magnitud y la dirección de la fuerza que adquiere una carga cuando se encuentra interactuando con otra carga. La fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esta ley proporciona el dato de la fuerza en un punto del espacio determinado, ya que la distancia va cambiando conforme las cargas se mueven por el espacio bidimensional. Para esto, se tiene que hacer uso de un concepto muy importante para la física, el campo. Como en cada punto del espacio le corresponde una magnitud de fuerza, y una dirección específica, se puede visualizar cada vector de fuerza en el espacio. Esto es, el campo eléctrico generado por algunas cargas determinadas. Ejemplo. Se encuentran dos partículas cargadas, una con una carga de 1,8 por 10 a la menos 6 culombios, y otra con una carga de menos 2,1 por 10 a la menos 6 culombios. Estas dos partículas se encuentran separadas por una distancia de 0,02 metros. El problema pide hallar la magnitud de la fuerza y determinar si la fuerza entre ellas es atractiva o repulsiva. Hay que tener en cuenta en este caso, que la fuerza que actúa en cada una de las partículas es la misma para las dos en magnitud. Esto se refiere a la tercera ley de Newton, que dice que existe una fuerza que tiene la misma magnitud pero diferente sentido. Entonces, si calculamos la fuerza para cada una de las dos, tiene que ser la misma en magnitud. Para calcular la fuerza, hacemos uso de la ley de Coulomb. Escribimos la ecuación. Reemplazamos los valores de cada dato. Recordamos que la variable K se refiere a la constante de Coulomb que tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Cuando hacemos los respectivos cálculos, se obtiene que la fuerza es menos 85,05 newtons. Aquí la observación que se tiene que hacer, para saber si la fuerza es repulsiva o atractiva, es definir una característica importante en la ecuación. Tenemos que si la fuerza es mayor a cero, es decir, si es positiva, se puede concluir que la fuerza entre las dos partículas es de repulsión. Pero si la fuerza es menor a cero, es decir, si es negativa, se puede concluir que la fuerza entre las dos partículas es de atracción. En este caso, nos dio que la fuerza es negativa. Entonces la fuerza que actúa en nuestro ejemplo es de atracción. Segundo ejercicio. Tres cargas iguales, están alineadamente separadas. La distancia de la primera a la tercera es 0,05 metros, la distancia de la segunda a la tercera es de 0,03 metros. La fuerza que siente la tercera carga por la primera, y la fuerza que siente la tercera por causa de la segunda, suman una fuerza F, que tiene un valor de 270 newtons. Nos piden hallar el valor de la carga Q, sabiendo que las tres cargas tienen el mismo valor y signo. Para resolver este problema, tenemos que plantear la fuerza en términos de lo que nos dice la ley de Coulomb. La fuerza de la primera carga que actúa sobre la última queda de esta manera. Teniendo en cuenta que en el producto de las cargas estén involucradas la primera y la tercera carga, y el cuadrado de la distancia entre ellas. La fuerza de la segunda carga sobre la última, queda de manera similar pero ahora tomando la segunda y tercera carga, así como su distancia que las separa. Por otra parte, sabemos que la fuerza neta F, es igual a la suma de estas dos fuerzas. Entonces podemos escribir esto, como. Ahora reemplacemos los términos de las cargas por la letra Q mayúscula, porque sabemos que todas son iguales, y es la incógnita que debemos encontrar. Sacando factor común, se puede despejar la variable Q. Ahora reemplazando los valores en la expresión encontrada.
y haciendo los respectivos cálculos. La respuesta es más o menos, 4,45 por 10 a la menos 6 coulombios. Hay que notar, que el término más o menos, que nos resulta de la solución de la raíz cuadrada, quiere decir que efectivamente las cargas, pueden ser todas negativas o todas positivas. Esto tiene sentido porque las fuerzas son de repulsión. Y así el problema queda resuelto.